7 antes de nuestra era. Pasó un tiempo exiliado en Tebas, en Grecia, luego huyó hacia Egipto y ahí lo acogió Sóter. Este hombre era un hombre político brillante, fue un autor prolífico, un erudito, tenía muchos talentos. En Alejandría se vuelve consejero del rey Ptolomeo I y es él quien inspira a Ptolomeo I Sóter, la idea de fundar en Alejandría un gran centro de investigación y de sumarle una biblioteca universal. Sóter deseaba hacer de Alejandría un hogar de cultura, de civilización. Sóter había recibido, al mismo tiempo que Alejandro, había recibido clases de Aristóteles. Trató desesperadamente de contratar a Teofrasto, su maestro después de Aristóteles, porque quería que Teofrasto sea el preceptor de su hijo, de la misma manera que Aristóteles fue el preceptor de Alejandro. Pero no lo logró, y entonces aceptó los servicios de Estrabón, que fue el sucesor de Teofrasto. Este era un físico eminente. Demetrio vivió protegido y respetado, como les dije, por parte de Ptolomeo I Sóter. Cuando el rey murió, su hijo Filadelfo le sucedió y la situación cambió. Filadelfo hizo arrestar a Demetrios, lo exilió en una aldea del delta donde murió. Así que una cooperación entre Demetrios y Filadelfo no hubiera sido posible. Se construyó un centro de estudios que podía rivalizar con el Liceo de Aristóteles en Atenas. El plan del museo siguió el modelo de las dos más célebres escuelas de filosofía que han existido, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles. Los discípulos luego se hicieron construir unas pequeñas celdas, cuartos, cerca de ahí, para poder vivir. Teofrasto dirigió el liceo del año 322 a 286 antes de nuestra era. Legalmente la escuela era una fundación religiosa, así que también el museo en Alejandría fue una fundación religiosa. Todos seguían este modelo, comprendían un santuario de las musas, el Museion, por eso se llama así, Museo, Santuario de las Musas. Contenía un pequeño claustro donde estaban puestas placas sobre las cuales estaban grabados mapas de los países explorados. Había un altar, un jardín, un pórtico, casas. Los sucesores de Teofrasto vivieron ahí en una comunidad unida. El museo es parte del Palacio Real. Tiene una gran casa donde está el refectorio en el cual los sabios comían juntos. El jefe del museo estaba designado por los soberanos. La institución, repito, tiene un carácter religioso. Demetrios deseaba seguir el ejemplo de las escuelas atenienses. El liceo en particular, ya que él fue el alumno del liceo. Las escuelas filosóficas de Atenas comprendían un santuario de las musas y se creía que éstas inspiraban la filosofía, el arte y la ciencia. Pitágoras mismo estaba persuadido que no hubiera hecho un descubrimiento matemático sin la inspiración de las musas. La asociación de la ciencia y de la literatura fue representada en el Liceo de Atenas, como lo fue más tarde en el Museo de Alejandría. Es hasta mucho más tarde que ocurrió esta división infame entre literatura y ciencia que sufrimos hasta hoy y que hace que los científicos no saben absolutamente nada de humanidades y que los literatos son unos absolutos analfabetos en ciencia. Bajo la protección de los Ptolomeos, gracias a su generosidad, el museo adquirió un renombre internacional. Atrajo a los mayores espíritus del tiempo.
El viaje Teofrasto no aceptó la invitación de Soter, pero muchos sí vinieron, como Strabón, como Filitas de Cos, como Zenodoto de Efeso. Vinieron a encargarse de la educación de Filadelfo a la vez que sumarse al museo. El mayor de todos, el más famoso, fue Euclides, padre de las matemáticas, quien era probablemente alejandrino de nacimiento. Sus Elementa Mathematica fueron dedicadas a Ptolomeo I Soter. Todos los sucesores de Ptolomeo I recibieron una excelente educación. Todos fueron protectores de eruditos. Los miembros del museo formaban un organismo autónomo. Era así como un fideicomiso que aseguraba su propia subsistencia. Strabón menciona el sacerdote y otro cargo prestigioso llamado epistato, es decir, el director del museo. Este era un funcionario encargado de las finanzas y de la administración general de la institución. El sacerdote, que era el jefe titular, estaba responsable del culto a las musas. En la época romana, los miembros estaban alimentados y exentos de impuestos, y estos privilegios eran una sobrevivencia del periodo ptolemaico. Ptolomeo exentó de impuestos a los maestros de escritura, a los eruditos. Tenían techo, comida, cubierto gratuito, además de ser exentos de impuestos. Y tenían pagos elevados. Se dice que Ptolomeo I pagó a Strabón una suma considerable. Y el museo beneficiaba de una cierta autonomía por la gestión de sus asuntos. Era una institución real en el sentido estricto del término. El nombramiento de los miembros dependía de la aprobación del rey. Ellos beneficiaban en aquel entonces de una gran libertad y de medios importantes, pero estaban al servicio del soberano. Yo no sé si eso era más mal que hoy. Fíjense, hay censura por parte del poder, pero no sé si la censura que hacen los pares, los grupos que hoy tenemos, no es peor que la censura que hace el poder. Por lo menos la censura del poder, uno puede decir soy un mártir del poder. Y cuando son dos grupos que ignoran a uno o que matan a su obra, eso ni siquiera lleva el nombre de heroísmo. Una obra como El Quijote podría pasar absolutamente desapercibida si su escritor no es miembro de este grupo o de aquel. Bajo el reino de los Ptolomeos, la filosofía no fue muy apreciada, mientras que la ciencia y la literatura estaban florecientes. Sotado de Maronea fue encarcelado y ejecutado por haber satirizado a Ptolomeo II. Zoilo de Amfipolis fue perseguido, le quitaron todo medio de subsistencia, de sobrevivencia, hasta su muerte. Hoy esas cosas pasan, nada más que nadie las registra. Simplemente hay escritores que no están de moda o no están bien amados por los que están de moda. Durante la guerra civil que opuso Ptolomeo VI a su hermano Cadeto en el siglo II antes de nuestra era, la represión sobre los miembros del museo los obligó a huir del país. Pero estos en su diáspora lograron instruir a todo el mundo, incluyendo a los bárbaros. El museo era ante todo un centro de investigación. Se reclutaba a jóvenes brillantes como asistentes de investigación. En medicina se aprendía la manera de las clínicas famosas. Y además se daba una enseñanza pública, bajo la forma de conferencias, de coloquios, a los cuales asistía a veces el rey. En general, no solo los alumnos. Hacia finales del reino de los Ptolomeos en Egipto, con la llegada de los romanos, la erudición tiende a declinar, pero Alejandría sigue ofreciendo la mejor enseñanza superior de la época. Había una relación entre el museo y la población.
Y esta relación se sentía en las fiestas de las musas, en las fiestas de Apolo. Había concursos literarios, los vencedores estaban recompensados con premios, con honores. Estos concursos estaban abiertos a los extranjeros incluso. En la época romana el museo privilegió más todavía a la enseñanza. Y todos los emperadores romanos dieron su protección a sus miembros, perpetuando el derecho a ser alejados, alimentados y exentos de impuestos. Claudio agregó un edificio al viejo museo. Se dice que algunos miembros eminentes del museo participaron en la vida política de la ciudad. Por ejemplo, el filósofo estoico Areios, que fue amigo del emperador Augusto; Apión, que fue cercano de Gaius; el filósofo Filón, quien intercedió por los judíos. La protección de los emperadores siguió. La investigación científica y médica floreció con los sabios Herón, Galiano. La literatura bajó en algún momento, la filosofía subió en otro momento, con Filón, con Plotino. Se notó con los romanos una nueva orientación de la erudición y hubo la evolución del pensamiento religioso y llegó el cristianismo. Los miembros de la élite intelectual estaban ligados a una u otra escuela filosófica de la época. Las fuentes nos hablan del museo y de la biblioteca al mismo tiempo. Iban juntos. Ateneo y Linneo hablan de las dos. Las dos instituciones existieron simultáneamente porque se completaban. Fueron fundadas a más tardar en el año 295 antes de nuestra era. En el origen, la biblioteca estaba situada a proximidad del museo, en el interior del territorio del Palacio Real. Medio siglo más tarde, cuando la cantidad de obras reunidas rebasó la capacidad de la biblioteca, abrieron un anexo para el excedente de libros. Este anexo fue incorporado al Serapeum que construyó Ptolomeo III, bastante lejos del Palacio Real. Se encontraron placas durante las excavaciones que llevan el nombre de Ptolomeo III. Este anexo del Serapeo se transformó en una biblioteca, una segunda biblioteca. Se volvió un centro de estudios muy activo, pero había un solo conservador en jefe nombrado por el rey para las dos bibliotecas. Y se mencionan las dos bibliotecas, una en el palacio, otra afuera. El jefe de la biblioteca tenía un gran prestigio, porque era a la vez el preceptor real, el maestro del hijo, pues. Este era un alto puesto. Tenemos dos listas incompletas de los jefes de la biblioteca. El último se llamaba Kida y fue un general. Y fíjense, se cuecen habas, incluso en aquellas épocas se cocían. En estas listas no figuran ni Demetrios, el primero, ni Calímaco, uno de los más brillantes, el autor de los catálogos, los Pinaques. Lo que demuestra que cuando uno hace una lista puede quitar y poner quien quiere. Y Demontres viene a ser un militar entre los sabios, el último fue un militar. La idea es que en el momento en que se armó la represión, había que poner como conservador del museo de la biblioteca a un militar para reprimir a los sabios. Los ptolomeos hicieron lo que pudieron para adquirir libros. Demetrios recibió grandes sumas para comprar las obras del mundo entero. Pregunta el rey Ptolomeo I Sóter: ¿cuántas decenas de miles de obras hay en el mundo? Y Demetrios contesta: más de 20.000. Un texto medieval dice que el número de libros de la biblioteca exterior llegaba a 42.800. En la interior había 400.000 mezclados y 90.000. Era un método de clasificación. Los mezclados comprendían varios escritos y los no mezclados comprendían una sola obra. Había obras de todos los países, aunque la mayoría eran griegos, por supuesto.
Aquí hay que decir algo de la suerte de la biblioteca de Aristóteles. Esta es una verdadera tragedia. Aristóteles legó sus libros a Teofrasto y este legó sus libros a Neleo, quien los llevó a su ciudad natal, Lesepis. Luego Filadelfo se dice que los compró por una suma considerable. Este es el cuento, no es así. Neleo vendió libros, pero no los de Aristóteles, sino otros que pertenecieron a Aristóteles. Cuando decimos estos son los libros de Icram, hay los libros que escribió Icram y los libros que posee Icram. Neleo se pasó de listo y vendió los libros que poseyó Aristóteles, no sus obras. Los libros de Aristóteles estaban elaborados con la participación de los alumnos. Eran ejemplares únicos de reflexión, mejores que los libros públicos de Aristóteles. Neleo secuestró literalmente la palabra del maestro cuando no aceptó vender los libros. Los herederos de Neleo eran unos patanes. Hicieron un agujero bajo la tierra de la casa. Ahí pusieron los rollos de Aristóteles, que tenía mucha iniciativa, y ya saben que hay que tener mucho miedo de la gente con mucha iniciativa. Apericón vio los pedazos que faltan de la obra de Aristóteles y ¿qué hace? Los completa. Entonces hay partes de los libros de Aristóteles completados por este hombre llamado Apericón. Los completa y los publica. El trabajo fue deplorable. Los originales pasan a la biblioteca de Sila, luego a las manos de su hijo Fausto, yerno de Pompeo, otro patán. Este los vende y así los rollos de Aristóteles se pierden para siempre. Las historias son bastante patéticas con los libros. Corrían historias fantásticas sobre los Ptolomeos. Mandaban esculcar todos los navíos que llegaban a Alejandría. Cuando encontraban un libro, lo llevaban a la biblioteca y ahí se decidía si se restituía a su propietario o si se confiscaba contra un pago que ellos mismos decidían. Estos libros fueron llamados el fondo de los navíos. Fíjense, maldad por maldad, yo prefiero una maldad que llega a juntar libros a una maldad que llega a juntar tonterías, qué sé yo. Ahora no roban libros, ahora roban otras cosas. Se habla de medios poco escrupulosos para obtener los manuscritos originales, por ejemplo los de Esquilo, de Sofocles, de Eurípides. Estos originales estaban conservados en los archivos del Estado de Atenas. No podían salir. Es como la Gioconda, no pueden salir, pero ya saben, cuando se dice no se puede salir, es que sí puede salir. Ptolomeo III logró convencer a los gobernantes de Atenas de autorizarlo, sacarlos para copiarlos. Pagó una suma inmensa como garantía de restitución y Ptolomeo decidió conservar los originales, devolvió copias a Atenas y renunció a la garantía. Lo que muestra hasta qué punto un bibliófilo ávido puede llegar. Se compraban los libros donde se podía. Atenas, Rodas, eran un gran mercado de libros. Se compraban varias versiones diferentes de una misma obra. Por ejemplo, se compraba el Homero de Sinope y el Homero de Massalia para poder compararlos. Los Ptolomeos querían que su biblioteca fuera universal, no solo griega. Así que mandaban traducir y traducir los anales sagrados egipcios, las religiones orientales, el zoroastrismo, había textos budistas, religiones, qué sé yo. Ahí está el origen de la traducción del Pentateuco del Antiguo Testamento, del hebreo al griego, la llamada Septante o Septuagésima, no sé cómo se dice. Esta traducción fue hecha en los siglos 3 y 2 antes de nuestra era y sigue siendo indispensable. Es la que nosotros los cristianos griegos ortodoxos seguimos utilizando. Los católicos no la utilizan. Déjenme contarles la historia de la Septuagésima, es preciosa.
Ptolomeo Soter, Ptolomeo I, era el hombre que había liberado a los judíos. Liberó más de 100.000 judíos. Y les pidió, en cambio, que le mandasen expertos y traductores para traducir el Pentateuco del hebreo al griego, es decir, la ley judía. Ellos mandaron 72 sabios, una delegación de 72, 6 de cada una de las tribus de Israel. El rey les hacía cada día 10 preguntas para aumentar su propia sabiduría. ¿Ustedes conocen un presidente que haga esas cosas? ¿Qué preguntas les hacía? Escuchen bien. ¿Cómo conservar a un reino? ¿Cómo obtener el consentimiento de los amigos? ¿Cómo obtener el consentimiento de los adversarios? ¿Cómo transmitir el reino íntegro a los herederos? ¿Cómo enfrentar los imprevistos? ¿Cuál es la cumbre de la valentía? ¿Cómo pensar solo en las buenas cosas? ¿Cómo escapar del dolor? ¿Cómo interesarse en los demás? ¿Cuál es la mayor negligencia? ¿Cómo estar siempre en buenos términos con su mujer? ¿Cómo ocupar los ocios? Los 72 sabios judíos fueron instalados en la pequeña isla de Faros durante 72 días, que fueron suficientes para la traducción completa del Pentateuco. ¿Qué pasó con estos libros? Galiano relata: las adquisiciones nuevas se ponían en unos edificios, ahí los asistentes, llamados hiperetae, los registraban, clasificaban, mencionaban su proveniencia, por ejemplo, el fondo de los navíos, su lugar de origen, el propietario, el autor, el sabio que corrigió o editó el texto. Luego se etiquetaban, se ponía si eran obras mezcladas o no mezcladas, como les expliqué. Se contaban las líneas, se inscribía el número de líneas al final del texto. Los copistas tenían una remuneración que dependía de la calidad de la letra y del número de las líneas. Más tarde se uniformaron los costos y los salarios en todo el imperio. Había un registro de los fondos de la biblioteca que estaba al día, un catálogo destinado a ayudar a los lectores a encontrar lo que buscaban, una guía crítica. Para ser bibliotecario había que tener una erudición enciclopédica, una energía ilimitada. El ejemplo de esta energía es Calímaco, el autor de los catálogos, los Pinaques. Ahí compuso retratos de los autores en las diferentes disciplinas, lo que escribieron. 120 libros escribió, y nosotros escribimos unos 12 o 14 y empezamos a cacarear, fíjense. Era un inventario, un catálogo crítico, analítico, personalizado. Los Pinaques no nos llegaron en su integralidad, solo nos llegaron fragmentos. El método seguía los géneros: retórica, derecho, poesía épica, tragedia, comedia, poesía lírica, historia, medicina, matemática, etc. Luego los autores estaban clasificados por orden alfabético: el nombre, una corta noticia bibliográfica y un estudio crítico de su obra. Los Pinaques se han vuelto el modelo que encontramos en el medievo, que encontramos en el Fehras, en el Index, en el Nadim, en la bibliografía árabe, y los encontramos hasta hoy en los estudios de bibliografía. ¿Por qué hicieron esto los griegos? Porque estaban conscientes de la importancia de los libros y de las bibliotecas. ¿Y por qué pasó esto en los siglos II y III antes de nuestra era? Porque en esta época fueron definidas por primera vez los principios y métodos de la investigación científica en las diferentes disciplinas: matemática, física, medicina, geografía, astronomía, etc. Por primera vez se asoció el saber de la Grecia clásica al del Medio Oriente antiguo, es decir, salieron de ellos mismos para volverse universales. Y por primera vez
La actitud crítica ganó. Los primeros sabios alejandrinos tenían una actitud crítica frente a las obras. Ninguna fuente escrita, cualquiera que fuera su autoridad, podía ser aceptada a los ojos cerrados. Había que verificar, demostrar, argumentar. Era una atmósfera fascinante, un trabajo pionero. El resultado de estos trabajos fue conocido en la otra orilla del Mediterráneo y la reacción fue de amargura. Había tanto adelanto por el lado de Alejandría, tanto atraso por el otro lado nórdico. Mire, esperamos reunidos en la plaza a los bárbaros que hoy llegan. ¿Por qué hay tal marasmo en el Senado? ¿Por qué los senadores no legislan? Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Qué leyes votarán ya los senadores? Cuando lleguen, los bárbaros harán las leyes. ¿Por qué nuestro emperador, en pie desde la aurora, está bajo un dosel a las puertas de la ciudad, coronado y solemne? Es que hoy llegan los bárbaros. Es que hoy llegan los bárbaros. ¿Por qué nuestros hábiles retóricos no peroran con su habitual elocuencia? Es que hoy llegan los bárbaros. Y ahora ha caído la noche y no llegan los bárbaros. ¿Qué destino será el nuestro sin bárbaros? Esa gente era al menos una solución. Les voy a hablar de la barbarie que ocurrió. La biblioteca de Alejandría causaba tanta envidia. Allí por la orilla norte el espíritu era más rígido. Hay que recordar que hubo una época en la historia en que la civilización se hacía más hacia el este y más hacia el sur, y la barbarie se daba más hacia el norte y más hacia el oeste. En la orilla norte del Mediterráneo se ofuscaban de las tendencias intelectuales modernas de la biblioteca, se agredía a los sabios del Museo de Alejandría, se decía de ellos, viven a expensas del Estado, ennegrecen papiros, se pelean sin cesar en la jaula de las musas. A la biblioteca la llamaban la jaula de las musas. Hay obras populares de esta época que reflejan el espíritu que no entiende, se sorprende, rechaza las ideas nuevas, los eternos ataques de la vulgaridad. Tenemos que entender lo que estaba pasando. Después de las conquistas de Alejandro, el mundo se encontró en medio de una inmensa aventura intelectual, y Alejandría fue el centro de esta aventura. Se tenía una concepción elevada de la erudición, del estudio, de la comprensión profunda de la herencia del pasado. Se consideraba que ésta debía ser preservada para poder legar a la memoria de la humanidad las realizaciones intelectuales de las generaciones pasadas. En lugar de dejar ocultar todo esto bajo un silencio celoso, en lugar de ningunear las obras, olvidarlas, ocultarlas, los sabios de Alejandría supieron sacarle jugo a las posibilidades ilimitadas de la investigación que ofrecía la acumulación de los libros. Ahí se notaba la influencia de las grandes escuelas de la filosofía griega, la Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles y el Pórtico de Zenón. Los trabajos de los sabios de Alejandría revelan una admirable independencia. Estaban ante todo preocupados por estudiar y comprender, no figurar, no eran actrices de cine, querían comprender. Había que preservar los escritos de las épocas pasadas. Se investigaba la lengua, el estilo de un poeta, la historia, la cultura de su periodo. Había desacuerdos entre uno o dos más de los especialistas, y ambos tenían cabida en la biblioteca. Uno de los más admirables eruditos del siglo III antes de nuestra era fue Eratóstenes de Cirene. Cirene se encuentra en Libia. Este fue conservador de la biblioteca bajo Ptolomeo III. Su eclectismo recuerda a los grandes humanistas de la Europa del Renacimiento. Se involucraba en campos tan diversos como la poesía, la filosofía, la crítica literaria, la geografía, la astronomía, la matemática, todo. Fue el primero en tratar de medir la circunferencia de la Tierra. Tenía una objetividad admirable, una independencia de espíritu.
Él no respetaba mucho a los poetas. Dice que buscan más cautivar que instruir. Era un estoico. Denunciaba a aquellos que dividían la humanidad entre griegos y no griegos. Él decía que había que dividir la humanidad entre viciosos y virtuosos. Otro gran crítico literario era Aristófanes de Bizancio, bajo Ptolomeo IV, Filopator. Estoy hablando de 221-205 antes de nuestra era. También dirigió la biblioteca. Este hombre leía sistemáticamente día tras día todos los libros presentes en la biblioteca. También dirigió la biblioteca. Este hombre leía sistemáticamente día tras día todos los libros presentes en la biblioteca. Trabajaba sobre lingüística, crítica de los textos. Recensó todas las obras, poesía epocal, lírica, dramática. No estaba dotado por la filosofía. Las obras didácticas de Aristóteles y de sus discípulos, las Pinaques de Calimaco, ahí venían todos estos datos. Y sin embargo estas obras se perdieron. Pero nos quedan otras, nos quedan las hipótesis de Aristófanes y la gran obra lexicográfica de Aristófanes, el Lexeis. Aristófanes estudiaba las palabras poniéndolas en su contexto histórico. A pesar de los desórdenes crecientes que agitaron el Egipto de los Ptolomeos en el siglo II, esta tradición intelectual de alto nivel se perpetuó y siguió atrayendo sabios eminentes. Se habla del sucesor de Aristófanes, Aristarco de Samotracia. Habría escrito unos 800 libros de comentarios y otros. Se cita su comentario del primer libro de Heródoto. Se había ya operado una limpieza en el conjunto de la producción literaria conservada en la Biblioteca de Alejandría, y ahí aparece el hecho de que los hombres son hombres y no hay un periodo ideal y siempre hay injusticias, y lo que sabemos es mucho menos que lo que no sabemos, y quizá lo que cayó en el olvido es mucho más valioso que lo que nos llegó. ¿Qué pasó? Aristófanes y Aristarco decidieron hacer esta limpieza. Por ejemplo, Apolonio de Rodas no figura en el canon establecido por los gramáticos porque Aristófanes y Aristarco, jueces a la vez que poetas, no pusieron en sus listas a ninguno de sus contemporáneos, y quién sabe qué tanto se perdió. Algunos autores fueron registrados, otros no fueron registrados. Calimaco decidió, Aristófanes y Aristarco seleccionaron. La palabra griega encrinein significa admitir, escoger los autores, citar sus nombres en una lista selectiva. Es una palabra tomada del vocabulario de la vida social, política, militar, no de la vida de la filosofía del espíritu. La palabra latina, ordo, designaba una clase social también, o un grado militar. Cicerón adoptó otro término, clasis. De ahí viene la palabra clásico, y les voy a decir lo que significa. No es el ideal que hemos pensado. Clasis se aplicaba a la jerarquía social. Así que en Roma se calificaba a los autores escogidos de clasis, los miembros de la primera clase. Este es el origen de la palabra clásico. Es por ello que los clasici pasaron a la posteridad, mientras que otros autores fueron condenados al olvido. ¿Qué tanto fue condenado al olvido? La obra de Aristófanes da una idea de la diversidad de las actividades intelectuales en Alejandría. Ya sabemos que los ptolomeos alentaron la investigación en medicina, que había varias escuelas de medicina y había maestros como el Asístrato, como Herófilo. Hacían, por ejemplo, disecciones. Los agredieron, decían estos carniceros que le costan las centenas de seres humanos para poder estudiar la naturaleza. Pero Galiano los admiró. Estos métodos permitieron progresos decisivos. Por primera vez los órganos del cuerpo humano fueron correctamente descritos. Y hubo muchos nombres que nos llegaron. Filipe de Cos, quien fundó la Escuela Médica Empírica,
Heráclito de Tarento, la más importante figura de esta escuela. Mucho de este trabajo nos llegó intacto gracias a los intermediarios árabes. Se decía que la duración de los estudios de medicina era de 6 años, no cambió mucho. Se consideraba a la medicina como un oficio artesanal, una técnica. Los especialistas beneficiaban de una situación social elevada. Eso era Alejandría. Una ciudad bilingüe, griego, egipcio. Una reputación inmensa como centro de estudio que atraía a todo el mundo y que floreció. Bueno, después de los Ptolomeos hasta la filosofía floreció hacia el final del tiempo de los Ptolomeos. ¿Qué pasó con todo eso? ¿Qué pasó con todo eso? Con los libros. ¿Qué pasó con las colecciones fabulosas de las bibliotecas? Esta es una cuestión que no ha dejado de preocupar a la historia. Por supuesto, sabemos que han sido destruidas estas colecciones. Pero ¿cómo? ¿Cuándo? La cuestión es saber si algo ha sobrevivido hacia el siglo VII, cuando los árabes llegaron a Egipto, o si todo desapareció antes. Miren, les voy a dar fechas. 48 antes de nuestra era. Guerra de Alejandría. Segunda fecha. 391 después de nuestra era. Después de Cristo. Destrucción del Serapeo. Luego, 642 de nuestra era. Conquista de Egipto por los árabes. 3 fechas terroríficas. La primera, 48 AC. Tenemos la guerra civil romana. César persigue a Pompeo. Vieron películas. En gran parte son ciertas. César llega a Alejandría. Ahí llegando le informan de la muerte de Pompeo. Pero no hay calma. Hay una nueva guerra civil egipcia. ¿Entre quién? Entre Cleopatra y su hermano, Ptolomeo XIII. César interviene y toma el partido de Cleopatra. También eso lo sabemos. En mar, sus navíos estaban inferiores en número. En tierra, estaba cortado de sus bases. 50 navíos más se suman a la flota de Ptolomeo. Y César gana. ¿Saben cómo gana? Quemando a todos los navíos. El incendio fue una necesidad militar. No es una disculpa, es un hecho. El problema es que tuvo efectos en la ciudad. El incendio se expandió. Séneca fue el primer estoico, el filósofo estoico quien fue ejecutado en 65. Fue el primero en darnos detalles de este desastre. Séneca dice que 40.000 libros fueron quemados en Alejandría durante la guerra de César. El fuego destruyó la gran biblioteca, dice Séneca. Strabón ha viajado a Alejandría 20 años después de la muerte de César. Y Strabón no dice absolutamente nada al respecto. Ni una palabra sobre la biblioteca. Strabón conocía muy bien la ciudad, dejó la mejor descripción de ella que tengamos. Sabía que existía la biblioteca. ¿Qué pasó entonces? Pues probablemente la censura. Probablemente no lo dejaron decir lo que quiso decir o él se autocensuró. Es evidente que la biblioteca real ya no existía. Strabón, desesperado, habla de Hiparco, quien vivía un siglo antes y que fue testigo de la riqueza de la biblioteca. Tenemos también el testimonio de un geógrafo que dice: tuve que dejar mi obra inconclusa porque ya no había archivos que consultar. Conclusión, la biblioteca sí fue destruida en 48 antes de nuestra era, durante la guerra civil que opuso Cleopatra a Ptolomeo. Y el museo, el museo ocupaba otro edificio, tenía otra administración, tenía otro presupuesto. El edificio de la biblioteca estaba más cerca del mar,
El museo sobrevivió al desastre y siguió siendo protegido por los emperadores. Cuando la gran biblioteca se quemó, quedó en la gran sala del museo otra biblioteca, además de una tercera que es la biblioteca hija, que estaba protegida en medio del Serapeo. Les hablé la vez pasada de esta biblioteca hija. Cuando ya los libros se acumularon y ya no había dónde ponerlos, los pusieron en la biblioteca hija del Serapeo. Esto se transformó en la principal biblioteca romana. Además había el Caesareum con sus libros. Y además hubo, poco después, la biblioteca de Pérgamo, que tenía 200.000 libros y que Marco Antonio ofreció a Cleopatra. Con eso, los sabios podían perpetuar la tradición alejandrina. En el siglo III, el imperio entró en crisis, empezaron las persecuciones. El emperador Caracalla se vengó de la ciudad destrozando su museo, expulsando a todos sus miembros extranjeros. Eso ocurrió en el año 215. El emperador Aureliano atacó la ciudad. Esto ocurrió en 272. Los miembros del museo se refugiaron en el Serapeo. Ahí fueron masacrados y sus libros fueron quemados. Ya era la época en que se quemaban los libros y se mataba a los sabios. En la historia hay épocas en que se cuida a los sabios y se busca a los libros. Luego vienen épocas en que se mata a los sabios y se quema los libros. Siguieron los años turbios del siglo III y IV. Amiano Marcelino dice, aún ahora, ya estamos en 353, aún ahora sigue viva la cultura, la geometría, la música, no han sido silenciadas. El museo fue considerado como sagrado, mientras que no se tocó a los demás templos paganos. Otra vez les insisto, ubiquémonos en la historia. Cristianismo naciente, fortalecido, ya se volvió religión de Estado, en lucha contra los paganos del Imperio Romano, que seguían siendo la religión de la masa y la religión de la falta de religión más bien de los sabios y los investigadores. Finales del siglo IV. El matemático Teón, padre de Hipatia, fue el último sabio famoso del museo. El museo no sobrevivió al decreto de Teodosio en 391. Teodosio tomó un decreto que reclamaba la destrucción de todos los templos paganos de la ciudad. Teodosio fue emperador en 379, hace 395. Les dije, el cristianismo ya era la religión oficial del imperio. Y había un hombre, bueno, yo no sé si se puede llamar hombre, un fanático, el obispo de Alejandría, Teófilo. Teófilo pidió transformar el templo de Dionisos en iglesia. Los habitantes paganos de la ciudad se refugiaron en el Serapeo. Teófilo dirigió a su tropa de fanáticos y dio el primer hachazo contra la primera estatua. La muchedumbre se desató, la destrucción fue completa. La biblioteca del Serapeo fue destruida al mismo tiempo que el templo. No se acabó aquí. Unos años después, 415, ocurre la muerte de Hipatia. Se las conté la vez que les hablé de la biblioteca de Alejandría. Tenía exactamente 45 años. Era jefa de la biblioteca de Alejandría, jefa de la escuela neoplatónica. Se dice que era muy bella. Era matemática, astrónoma, música,
las cosas van juntas. Se dice que era amante del gobernador romano de Alejandría. La muchedumbre, desatada por el obispo, se lanzó contra ella. Ella iba a su trabajo en una carroza. La bajaron de la carroza. Con conchas de abulón la desollaron. Y ahí, en el entusiasmo de la acción, siguieron después de matarla hacia la biblioteca y quemaron lo que podía quemar. Astonio, alumno del gran retórico Libanios de Antioquía, visitó la ciudad en el siglo IV, antes del desastre. Su descripción era aún maravillada. Libros, estudios, filosofía, libros. Lo que había sobrevivido a la guerra de César contra Ptolomeo se acabó esta vez. Los cristianos y la iglesia misma estaban divididos entre tolerantes y rígidos. La cuestión era qué hacer con la enseñanza pagana del pasado. Los fanáticos decían destruirlo todo. Decían una misma boca no puede alabar a Cristo y a Júpiter. Decían la enseñanza debe ser puramente cristiana. ¿Quieren historia? Pues ahí está el libro de los reyes. ¿Quieren elocuencia? Ahí está el libro de los profetas. ¿Quieren lirismo? Ahí están los salmos. ¿Para qué más? El problema es que toda la enseñanza estaba fundada sobre los principios de la filosofía, la retórica y la lógica de los griegos. Toda esta acumulación de saberes era necesaria a los mismos cristianos. Eso decían los tolerantes. Decían, las escrituras no se instruyen, por supuesto, pero no nos instruyen sobre el arte de razonar. Total, había una división muy seria en la iglesia. Y como de costumbre, los extremistas son los que ganan. Los extremistas siempre ganan. Hicieron la guerra contra los libros y la enseñanza pagana en todo el imperio. En 364, el emperador Joviano mandó quemar la biblioteca del templo de Trajano en Antioquía. Todo eso no es coincidencia. A la misma época, Amiano Marcelino habla de algunas personas que odiaban a la ciencia como si fuera un veneno. Estoy citando. Y agregaba, las bibliotecas estaban cerradas ya para siempre como las tumbas. El historiador cristiano Osorio, quien visitó Alejandría en 415, año de la muerte de Hipatia, nota con tristeza que los estantes de los libros han sido vaciados por nuestros hombres, los mismos cristianos. Los libros paganos no se salvaron de la guerra contra los cultos paganos. Y tenemos la seguridad de que el ataque contra el Serapeum en 391 destruyó a la vez la biblioteca y el templo. A finales del siglo IV, principios del V, Alejandría se volvió el centro de un nuevo movimiento, basado sobre el cristianismo, su escuela catequística. Durante los 2 siglos y medio que siguieron, la ciudad adquirió una cultura, un carácter totalmente nuevo. Ya no se menciona más al Serapeum, ni al museo, ni a su biblioteca. Era la tercera fecha, la tercera destrucción. Es que no les basta con una, con dos, tienen que arrematar. 642. El general árabe Amr conquistó Egipto. Durante más de 5 siglos después de la conquista ya no se encuentra una sola referencia a un evento cualquiera ligado a la biblioteca de Alejandría. Y de repente, en el siglo III, encontramos un texto que describe cómo Amr había quemado la antigua biblioteca de Alejandría.
Les voy a citar este texto literalmente. Había un hombre llamado Juan el Gramático, de Alejandría. Vivió lo suficientemente para ver la toma de Alejandría por los árabes. Conoció a Amr. Un día le dijo: no pido nada de lo que le es útil, pero algunas cosas que le son inútiles podrían servirme. Amr pregunta: ¿en qué estás pensando? Y el gramático Juan dice: en los libros de la sabiduría que se encuentran en los tesoros reales. ¿Y quién ha reunido estos libros?, pregunta Amr. Juan contesta: Ptolomeo Filadelfo. Amr dice: no puedo disponer de estos libros sin la autorización del Jalifa, su rey. Entonces escribió una carta a su Jalifa, Omar, quien contestó: a propósito de estos libros que mencionas, si lo que está escrito en ellos es conforme al libro de Dios, no son necesarios. Si no es conforme, entonces son inútiles. Destrúyelos. Amr ordenó distribuir los libros a los baños de Alejandría y utilizarlos como combustible. Dicen que se necesitaron 6 meses para quemarlos. Escuchen y maravillense. 6 meses. Los sabios de nuestro, los que quedaban, debían haberse sentido morir. Dicen que solo los libros de Aristóteles fueron conservados. Ahora, yo no quiero jugar el papel del nacionalismo árabe, pero tengo que decirles que en los textos que consulté, especialmente el Mustafa al-Abdadi, hay objeciones a esta historia. Se identifica a Juan el Gramático con Juan Filomón, quien vivió bajo Justiniano, es decir, hacia 540. No pudo entonces haber vivido para ver la conquista árabe. Este relato lo que muestra es que en el siglo XII los escritores árabes y bizantinos se interesaban en la biblioteca. Pero ¿acaso habrá sobrevivido hasta la conquista árabe? ¿Qué evento pudo haberse producido en el siglo XII para suscitar el interés por la biblioteca, para acusar a Amr de su destrucción? ¿Por qué después de un silencio de 8 siglos, después de la destrucción del Serapeo, por qué de repente este interés? Tenemos la respuesta. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las cruzadas? Los siglos XI y XII son los siglos de las cruzadas. Es entonces que se decidió el futuro de la historia del mundo. Es en estas condiciones que viene la historia de la destrucción de la biblioteca por los árabes. Lo que sobrecoge es la tristeza que surge de todos estos textos. El sentimiento general de rencor frente a la pérdida de un patrimonio precioso. Aquí tengo bajo los ojos un verso de Cavafis, el autor del mismo poema que les leí en principio sobre la llegada de los bárbaros. Dice Cavafis: y ahora, espíritu mío, obra si puedes. Llegaron los bárbaros. Los que amamos los libros hemos soñado en algún momento con retroceder en el tiempo para encontrarnos ahí en la Alejandría del siglo III antes de nuestra era, en la biblioteca. Pero para imaginar algo se necesita de un mínimo de referencias. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Hecatea nos lo dice. Hay una sala llena de estatuas de madera que representaban a los abogados. Estos tenían la mirada volteada hacia los jueces. Los jueces eran 30.
Estaban esculpidos sin manos a lo largo de los muros. En medio de ellos había un juez supremo, los ojos vendados, y con la verdad colgada de su cuello. En el piso, cerca de él, había rollos. Luego siguen salas y salas con bajos relieves. Luego está la biblioteca sagrada. Arriba de su puerta leemos Oficina del Alma. Esto era la biblioteca. También había una sala y en uno de sus muros había una biblioteca. El muro era parte de la biblioteca. En medio había una gran mesa. Hetatea nos cuenta esto en un libro llamado Historias de Egipto. De este libro solo nos llegó una copia que hizo Diodoro. La ciudad tenía la forma de una eslámide, un rectángulo casi perfecto. El Palacio Real ocupaba la tercera parte de la totalidad. Dominaba el mar, parecía inaccesible. Este es un modelo persa de palacio que ha sido transmitido por Alejandro a la realeza helenística. Ahí se encontraba el museo. Cuando nos adentramos en esta época, aprendemos no solo sobre libros, sino sobre humanos. Aprendemos, por ejemplo, cómo se gobierna. Descubrí este dato fabuloso. En Egipto, la gente del campo no tenía la autorización de residir en la ciudad durante más de 20 días, porque el soberano no quería que se degradara la agricultura como secuencia de una migración excesiva de los campesinos hacia la ciudad. No era el paraíso, no era el paraíso. El paraíso no existe sobre tierra. Encuentro lo que dicen, por ejemplo, los alumnos de esta época. Como ahora había rivalidad entre los alumnos de los diferentes establecimientos, los de Alejandría contra los de Atenas. En una carta de un alumno se lee: por suerte ya no tengo que respetar la erudición de los de Atenas. No difieren de nosotros, simples mortales. No entienden a Aristóteles y a Platón mejor que nosotros. Y sin embargo andan entre nosotros como semidioses entre las mulas, porque han visto la academia, el liceo y el poesio de Zenón. Y agrega este alumno: Atenas ya no tiene nada de sublime sino los nombres de este país. Se peleaban. No era el paraíso. Se vivieron tiempos muy difíciles, especialmente estos a finales del siglo IV, principios del V, cuando se persiguió al paganismo. La ciudad produjo, sin embargo, eruditos del más alto nivel. Euclides, Apolonio, el autor de los argonáuticos, Ctesidio, el inventor de la clepsidra, Serapión, de la escuela de medicina empírica, todos fueron hijos de Alejandría. A este gran centro del saber que fue Alejandría, los estudiantes llegaban de todas partes. Y sin embargo, en este ideal que envidiamos, se menciona ya la penuria de los profesores, se deplora su bajo nivel, se habla de sus honorarios inútilmente pagados. Tengo cartas que hablan de eso. Se dice que no hay que esperar nada bueno de ellos. Estos serían que los manifestantes, los alumnos de aquella época. En la época cristiana, Alejandría se volvió uno de los grandes centros de la nueva religión y se instaló una rivalidad entre ella y la antigua escuela pagana. La profesión de enseñar tendía a volverse hereditaria. Parece que el secreto está en Alejandría, el secreto está en la ciudad, o quizá en la época, qué sé yo. No era el paraíso. El filósofo escéptico Simón llamaba el museo y a la biblioteca la jaula de las musas. Asemejaba a sus miembros a unos pájaros de lujo,
Esta idea de juntar una comunidad de sabios aislados del exterior, disponiendo de una biblioteca completa, era de Aristóteles. A ella se sumó la ambición impaciente de los reyes, Ptolomeo contra el rey de Libia, este contra aquel. La tolerancia se sumaba a la intolerancia, los rivales y los adversarios se insultaban, pero ambos caían en el mismo. La resolución de las tensiones venía de arriba. El dueño de la jaula de las musas era el soberano. El museo, los doctores que vivían ahí, los libros que se acumulaban, todo le pertenecía. Un cambio de soberano llevaba a cambios profundos en la jaula. Y todo ese mundillo era cazador de libros. La biblioteca rival era Pérgamo. Los métodos que utilizaban sus soberanos eran parecidos a los de Ptolomeo. Había bandas de falsearios de libros sueltos por todos lados. En Pérgamo pudieron adquirir una colección de Demóstenes más completa que la de Alejandría. Esta será la canónica. Entonces Egipto, enojada, interrumpió la exportación de papiros